Dámelo, dámelo, cultura. Bueno, amigos de Cultura Rumba y algo más, una vez más aquí trayéndoles lo mejor de la buena rumba y la buena movida, como siempre, todos los fines de semana a las 8 de la noche por YouTube, en tu canal de siempre, Cultura Rumba TV. Hoy tenemos la entrevista en nuestra edición, en nuestra sección, mejor dicho, del artista, el personaje, la persona que ha sido parte de esa buena rumba, con la buena vibra, la excelencia, la experiencia y, por supuesto, la consecución de una y otra vez, seguir intentándolo para ir creciendo poco a poco y ser lo que es hoy en día. Conozcamos en esta noche a nuestro amigo Guillermo Lugo, conocido como el Rockbuster en Barinas, Venezuela y por supuesto en otros sitios, en otros lugares, porque Rockbuster ha salido fuera de Venezuela y ha llegado a lugares donde personas no han pensado llegar. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Carlos, gracias por esta invitación y bueno, participar una vez más con Cultura Rumba y algo más. Programa que no es vamos a decir, de esta etapa, creo que es su segunda temporada un poco más renovada, porque bueno, conocemos a Cultura Rumba como una de las primeras, o de los primeros programas pioneros de rumbas en Barinas, y bueno, aquí está de nuevo haciendo lo suyo en toda Barinas. Pero bueno, agradecido por esta invitación, y bueno, aquí estamos compartiendo un rato de buenas historias y buenas vibras con todos ustedes. Bueno, Guillermo, muchos en Barinas te conocen, muchos en el medio comunicacional te conocen, muchos a nivel de eventos y rumbas te conocen, pero para las personas que están llegando quizás nuevos al canal o quizás están conociendo a los artistas que están emergiendo o los que ya están constantemente posicionados dentro de la palestra en lo que tiene que ver con eventos y actividades culturales y de índole recreativas, por decirlo de alguna manera, ¿quién es Guillermo Lugo? Mira, Guillermo Lugo nació prácticamente desde Coro Estado Falcón. Para el momento, la movida, vamos a decirlo así, underground, que se estaba dando en el momento, tenía mucho que ver con el rock. De por sí era una banda de rock. Soy rockero de pura cepa, nato. Eso no es un secreto para nadie, a pesar de que trabajamos con cualquier tipo de música. Pero comencé fue prácticamente teniendo una banda de rock y visitando estos locales nocturnos del estado Falcón, tanto de Coro como de Punto Fijo. Y luego de varios toques en estas discotecas que estaban emergiendo en Coro, que estaban en la moda del cyber dentro de la discoteca, nos llega la invitación a tocar en que era Raduno Café Bar. Y después de esa participación, al ver que veían el feeling que yo tenía animando entre canciones y el grupo, me piden el favor de hacer un concurso dentro de la misma, que tenía que ver con una empresa de estas bebidas. No puedes mencionarlo sin ningún problema. Ok, vale. Entonces, bueno, la gente de Polar para el momento me busca para que le hiciera un concurso. Exacto. Y yo decido darle play, pues, ¿me entiendes? Y bueno, dije que sí y tal. Entonces les gustó cómo animé, en ese momento. Y el dueño de la discoteca me ofrece que fuese animador. Yo dije que no, porque lógicamente yo no era animador de discoteca. El DJ que era justo, que era el DJ de Rainbow, y Rainbow fue una discoteca donde muchos de nosotros nos criamos viéndola y pionera, de las pioneras. Sí, mi papá trabajó mucho con eventos con Rainbow, yo siempre estaba ahí con la miniteca, pero bueno, no tenía ese feeling de que yo iba a ser animador. Entonces, bueno, me insistió que probáramos y tal, empezamos a probar, y ahí es cuando yo comienzo en sí a emerger como animador. La cosa pegó. Y pues calé ahí, quedé pegado en ese momento como animador. Ahora, disculpa que te interrumpa. En el tiempo, o sea, quizás no todo el mundo lo conoce, pero siempre cuando conversamos es muy distinto cuando hablamos por un micrófono. Sí. Por lo general, el que ya tiene un tiempo conoce y sabe que el que habla a través de una radio, el que habla a través de un micrófono en una animación, se tiene que proyectar la voz, se tiene que acentuar y pronunciar de manera distinta. Quizás la gente dice, pero es que tú no hablas igual a cuando estás montado en una tarima, porque uno le pone el empeño. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, amigos? O sea, es una tonalidad totalmente distinta, y dependiendo de lo que se vaya a realizar, se vaya a hacer. ¿Cómo llega Guillermo Lugo a adentrarse en esta faceta después de haber comenzado con la animación y después de haberse despegado de un grupo, y no solamente de una agrupación normal, sino de una agrupación de rock, que quizás está un poquito alejado de lo que tiene que ver en la rumba de ese tipo? Sí, mira, yo puedo decirlo claramente, todo el mundo tiene una influencia
tanto en la música como en radio, como, o sea, siempre va a existir esa persona que tú admiras y que te gustaría ser como ella, ¿verdad? En mi caso, me llamó mucho la atención cuando comenzó la gira Cápsula para Volar de Zapato 3. Ujú. Nosotros estuvimos presentes ahí. Me acuerdo yo que fue en el Club Ítalo de Punto Fijo, estaba Zapato 3 de Ermita Tú, de Solo en Público, en una misma noche. Y a mí me impactó, vamos a decirlo así, de cómo el vocalista de Zapato hacía las animaciones entre canciones. Entonces, Ok. yo, vamos a decir, capté muchas cosas de él y yo dije, yo puedo hacer esto en mi banda porque yo sé que lo puedo proyectar de una manera, no igual, pero sí se iba a sentir que con esa misma Que hay una fuerza. diferencia. Exacto. Entonces, lo mismo ocurre con la cuestión de la animación, pues. Y luego, como dices tú, de ir superando la etapa del grupo, o sea, empecé a ver como que tenía otra entrada y otra, o sea, a ver otros ambientes que estaban produciendo mejor que el rock para el momento, que era estar dentro de la discoteca. Empecé a ir a otros eventos donde también estaban otros animadores que de trayectoria en Venezuela, que viene, podría nombrarte uno de ellos, Billy Mann, Georgie Hildy, Ujú. estaba para el momento Tony Escobar, pero el que yo puedo decir que viví en el concierto de Amigos Invisibles, que yo dije ahí, fue precisamente a Tony Escobar. O sea, ver a mí a Tony Escobar en escena haciendo una animación antes del concierto de los Amigos Invisibles, para mí eso fue una marca total. O sea, yo decía, yo tengo que ser como ese tipo. Y entonces, bueno, Tony Escobar para muchos es el papá de todos. Desde la era del color en las minitecas hasta poco antes de su muerte, Tony Escobar todavía seguía dando de qué hablar con respecto a los eventos. Entonces, Ahora, para la gente que quizás conoces a Guillermo Lugo y no al Rockbuster, ¿cómo llega Guillermo Lugo a ser el Rockbuster? ¿De dónde sale el por Rockbuster? lo mismo, en la cuestión de las minitecas siempre había un seudónimo, tanto como ¿Era el Rockbuster o era Rockbuster? O sea, Sí, o sea, cómo se arma ese nombre? ¿Qué la, significa ese nombre? en la miniteca siempre había, como te digo, alguien tenía un seudónimo de algo, DJ, macabro, tal. Entonces, Y se le da el dedo. exacto. Entonces todo el tiempo salía, alguien tenía un seudónimo de algo, yo buscaba tener mi propio seudónimo. Entonces, estando en Caracas haciendo vueltas, veo la tienda Blockbuster. Ok. Entonces me gustó cómo se pronunciaba Blockbuster. Y decía Blockbuster, repetía una vez Blockbuster. Y bueno, a mí me gusta el rock, yo le pongo Rockbuster. ¿Entiendes? Entonces empecé a grabarlo y hacerlo de esa manera, Rockbuster, Rockbuster, y empecé a pegar el nombre que yo pensé que nunca se iba a pegar, pero sí se pegó. Ajá, y ahora uno puede decir, un ejemplo, Rockbuster. En aquel entonces las palabras significan tal cosa. Pero hoy por hoy, ¿qué significa Rockbuster? Para ti, que ya tiene una trayectoria, que ya tiene experiencia de años vivida en la radio, en la animación, en los eventos, ¿qué es para ti hoy por hoy Rockbuster? ¿Y qué es para ti, o mejor dicho, cómo quiere proyectar Guillermo Lugo el Rockbuster para la gente que lo ve? Mira, es vamos a decir, mi tesoro más preciado. A mí Rockbuster dio mucho o ha dado mucho de que hablar a Ujú. través del tiempo porque todavía hay personas que me ven y no me llaman por mi nombre, me dicen Rockbuster, ¿qué pasó Rockbuster? ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que el trabajo sí lo hicimos bien, ¿Qué ha calado? ¿me entiendes? Entonces era la manera de hacer una marca que la gente te identificara con ese nombre, o sea, que la gente te viera y ya sabían que eras tú el que ibas a estar en tarima y que la gente le llamaba la atención que era hacer Rockbuster. Entonces, consejo para mí, para nuevas generaciones, el que venga ya detrás de nosotros y todo este rollo, yo siempre les he dicho, hagan un nombre primero, cómanse las verdes, ¿verdad? Y lo que a ustedes les guste, se imaginen, proyectenlo, porque si ustedes les meten el corazón como es, sí lo van a pegar, sí lo van a lograr, ¿ves? Entonces, yo cuando decía ese nombre me acuerdo que era Rockbuster Eventos Extremos. Cuando llegamos a Barinas, ese Pero eso era el suena nombre. como a movida de turismo, de Ajá. aventura. Entonces empezó, fue así, y nunca se me olvida que comprando precisamente un CD en un puesto aquí muy conocido, el pana me ve la frela y me dice, ¿eso qué es? Y le digo, no, yo le digo, ese es mi nombre de trabajar, de mi empresa propia y tal. Me dice, y el hombre empezó a repetir el nombre y me dice, me gusta el nombre, chamo, o sea, pégame. Y yo, ¿tú crees? Sí. Entonces, yo le dije, mira, ese es el sueño de todo. Y en Barinas empecé yo a trabajar mucho, fue con el nombre Rockbuster. Era muy poco, lo que usábamos Guillermo Lugo, Rockbuster, Rockbuster, Rockbuster. Y entonces eso empezó a pegar, a pegar, a pegar aquí, allá, a todos lados. Que como te digo, ya las personas hoy en día, no, a veces no me nombran por Guillermo Lugo, sino por Rockbuster.
Entonces ya eso quedó marcado en muchas personas, donde el movimiento que se hizo en Barinas para ese entonces, estamos hablando entre 2005, 2013, más o menos en esos años, fue bastante fuerte. En tanto como eventos, como en animaciones, como en radio. Entonces había un empuje y un apoyo de muchas personas alrededor que hicieron que el nombre resaltara un poco más. Entonces eso fue parte del trabajo. Bueno, y para la gente que nos ve, Cultura Rumba y algo más, hoy estamos conversando con nuestro amigo Guillermo Lugo, acá, como decimos en el ambiente o el argot comunicacional, el rockbuster de la comunicación, de los eventos, y que está, tú sabes, dándola todos los fines de semana, en todos lados y en todas partes, como la gente de Cultura Rumba y algo más. No te despegues porque ya venimos con mucho más. Hay cositas interesantes de las cuales vamos a seguir hablando. Nosotros seguimos aquí en Now 95.1, en esta estación que nos ha prestado el espacio para poder hacer esta gran entrevista con nuestro amigo Guillermo Lugo. Bueno, y seguimos aquí en Now 95.1 con esta gran entrevista de nuestro amigo Guillermo Lugo, acá Rockbuster. Guillermo, cuéntanos cómo fue ese transitar de Falcón a Barinas. Porque tuvo que haber un motivo del por qué vino Guillermo Lugo. Vino solo, vino acompañado, vino con familia, vino con pareja. No sé cómo ha sido ese proceso, cómo fue ese proceso de poder viajar de Coro o de Falcón a Barinas. Si fue motivado a que voy a hacer algo y vuelvo y de repente te quedaste o fuiste y viniste un tiempo. ¿Cómo fue eso? Para adentrarnos a cómo llegaste a la radio aquí en Barinas. Mira, es una historia larga que contar. Creo que necesitamos otro podcast. Pero mira, para el momento yo trabajaba en Caracas. Estaba haciendo, vamos a decir, unos tigres por Caracas. Y a mi regreso a Coro, pues tuve la intención en esos días de venir a Barinas de visita. Vine en ese momento, mi hermano estaba viviendo ya aquí y pues yo estaba viendo como Barinas diferente a lo que conocía en años anteriores y todo esto. Y empecé, tú sabes, a venir como esporádicamente, ¿no? Okay. Conocí a una persona y entonces esta persona empezó a viajar hacia Coro y viceversa. Entonces llegamos a un punto donde, bueno, me insistió como que un poco de que vámonos para Barinas y tal, no sé qué. Y para el momento me habla de una emisora que estaban haciendo que era Ritmo. Ok. Entonces ella me dijo que conocía más o menos al que era el dueño de Ritmo, que en este caso era Vladimir. Uh-huh. Y que ella podía hacer el contacto y tal, la cuestión. Entonces, el enlace para poder entonces trabajar. Yo estaba relativamente comenzando haciendo radio con mi papá en Rumbera, como circuito Rumbera. Circuito Rumbera, en Caracas. En Coro. En Coro. Y yo tenía un horario que era el mediodía y estaba empezando como que a hacer locución. En realidad siempre he estado metido en el mundo de la radio y la locución desde chamo porque mi papá fue radiodifusor toda la vida. Okay. Desde el circuito Quantum en Ondas de los Médanos, Radio Nacional de Venezuela, incluso pasando por lo que era la primera FM de Falcón, que era Génesis 99.5 y todo este rollo. O sea, ya eso viene con una secuela bastante fuerte. Claro. O sea, podemos decir claramente que vivimos y respiramos radio de chamo. Okay. Y entonces, bueno, yo estaba comenzando como que a hacer locución como tal, porque mi papá me dice, vas a hacer locución así de la nada, de un día para otro, y yo tomé el reto, pues. Entonces, bueno, hubo ciertos cambios con respecto al circuito y decido venirme a Barinas, a incursionar en Barinas. Venía referido por el circuito para ver si calaba en el de acá y cosa que nunca... ¿En ese entonces no existía Rumbera? Aquí sí.
pero no se dio ningún tipo de conexión porque las manejaban totalmente diferentes. No entendía el por qué, pero bueno. No, pero en ese entonces existía rumbera o estaba todavía super rumba, porque acuérdate que en los inicios antes de ser circuito rumbera era super rumba aquí en Barinas. No, existía Ya está. rumbera ya. Sí. Entonces, bueno, se hizo el contacto en ese momento con Ritmo y que no calamos de una vez, vamos a decirlo así. Habían conocidos ahí como era Ronald Mix, Ali Cordero y todo este rollo. Y participaba con ellos en un programa de los fines de semana que se llamaba el Show de los El DJs. show de los DJs, claro. Entonces ahí empezó mi etapa, como quien dice en Barinas, a hacer cierta cosa por locución, pero no tenía ningún horario estelar como tal, ni tampoco un horario fijo, porque bueno, no estaba Era algo dentro del esporádico. personal como tal, pues. Ok. La emisora apenas tenía, qué sé yo, algunos 3, 4 meses cuando yo entré a Ritmo. Entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, llegó el momento en que sí se dio la negociación y entro a un programa estelar en horario de la tarde y empiezo a hacer locución como tal en Barinas, pero de una manera muy diferente a lo que venía haciendo en Coro. ¿Qué tipo de programa era en ese entonces? Aquí solamente anunciábamos discos, la hora, qué era la canción que venía o la que estaba sonando. Era puro intro y outro. Y exactamente. Entonces, Y la hora. exacto. Que yo siempre he dicho que para Lo que muchos... muchos conocen como una guardia en radio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice que eso no es hacer radio, que eso es aburrido, pero de alguna manera para el locutor eso a muchos nos sirvió de escuela para poder avanzar Pulirse. en otras cosas que como locución, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hay personas que a lo mejor no lo entienden, pero sí es así. Aprender a hacer intro, cola, o sea, dar la hora al mismo tiempo y que no te montes sobre el tema, Eso tiene su cierta magia. tiene su magia. Sí, Entonces, tienes que hay saberlo personas dominar. que sí, hay personas que yo he visto animadores, he visto programas de radio que empiezan y tratan de hacerlo. Ya uno con el tiempo aprende que las canciones te dan el sentido de cuando van a entrar, cuando van a Exacto. cortar, cuando te van a dar el espacio para que tú puedas Sí. hablar. Y hoy Todo en eso. día las herramientas son mucho más fáciles que las anteriores porque ahora puedes ver la onda de la música y sabes cuándo va a entrar el La parte cantante fuerte. a su parte y a cantar y todo esto, cosa que anteriormente tenías que aprenderte la canción como tal. Claro. Fue un poco incómodo porque el estilo musical era diferente, repito, a lo que yo venía haciendo en Coro y entonces me tocó adaptarme a todo ese tipo de cosas, a todo el tipo de género. No era rock solamente, no, era era vallenato, lo más pesado que sonaba era Caramelo de Cianuro. Pero me tocó adaptarme en el momento a vallenato, merengue, música del recuerdo, todo este rollo. Entonces esto fue como que también educándote del oído de que eras capaz de anunciar otras cosas. Okay. Incluso las cuñas que se hacían en el momento eran muy arriba, muy populares. Sí, Entonces sí. llegó un momento donde... Era muy gallinero, muy arriba. Sí. Exacto, llegamos a ese punto o a esa etapa donde ya tú tenías cierto tiempo ya haciendo locución y que empiezas a despertar la personalidad que tú quieres tener en radio o de tu personalidad para hacer radio, cuñas, comerciales, lo que sea. Y me ocurrió eso, o sea, llegó un punto donde ya yo no quería seguir haciendo lo mismo, que mis ideas iban más allá de lo que yo estaba viendo. No querías estar encasillado. Exacto, entonces me sentí como que ya estaba en un círculo y que ya estaba aburrido de lo que estaba haciendo y empiezo a incursionar en otras cosas y a evolucionar en todo esto que tiene que ver, como te digo, con locución, con la manera de grabar, las intenciones que se hacen para hacer un comercial, un super de radio, todo este tipo de cosas. Entonces fui practicando y practicando por mi cuenta, le fui metiendo el pecho, escuchaba aquí, escuchaba allá, escuchaba a mis ídolos, ¿entiendes? Entonces fui captando todas esas cositas y empecé a proyectar mi persona como tal, o sea, ya hacer locución de Guillermo Lugo y no porque me decían graba así, Claro. está mal, no es así que quiero. Entonces yo empecé a hacer ya mis comerciales de esa manera, empecé a grabarme yo solo y a hacer las ediciones yo solo, cosa que mucha gente no creía que era así. Ahora, desde los inicios y ese proceso de Coro, Caracas, Barinas, Rockbuster, ¿tuvo algún apoyo? ¿Hubo alguien familiar, amigo, amiga que fue parte de ese proceso para ayudarte a subir los escalones? ¿O esa piedra fundamental para que pudieras cimentarte para hacer lo que eres hoy en día? Sí, mi papá. Mi papá indiscutiblemente. Mi mamá, yo siempre tenía el apoyo de mi mamá. Mi mamá era yo versión mujer. Mi mamá, para mí, todo lo que tenía que ver con conciertos, rock, playa, o sea, lo que yo quisiera, mi mamá me apoyaba siempre en todo. Y mi papá, igualmente. Mi papá, como te digo, desde chamo, yo estaba con él en la radio
grabábamos cuñas con mi papá desde chamo y todo este rollo, y vi el proceso de una M a FM Sí. y lo conozco El cambio del mono estéreo y bien, todo sí, eso. lo conozco perfectamente bien. Y cuando yo empiezo a meterme en este mundo de la radio, yo trabajaba con mi papá al 100, o sea, sin ser locutor, yo siempre estaba en negocios, en grabaciones, en todo lo que tiene que ver con lo mismo que yo también he estado viviendo, o sea, conciertos, eventos, todo este proceso tal cual sucedía con mi papá. Entonces, vamos a decir que le pisé los pasos completamente, o sea, llegué a él al punto de hacer muchas cosas que él también hacía y que indiscutiblemente todavía hasta el sol de hoy, incluso le dije allá al pana temprano, me hace falta mi mamá. Igual a mi papá, porque la costumbre de tener a esa persona que todos los días te llama, te dice, mira, hazlo así, grábalo así, de esta manera, o sea, mi papá nunca me refutó de la manera de cómo grababa. Nada, o sea, mi papá lo que le interesaba era que se escuchara bien Claro, y que te orientó para que fuera así. exactamente, ¿me entiendes? Pero no fue esa persona que no me gusta cómo estás grabando, ni nada de eso, sino que, o sea, De una manera no, positiva te orientó para que te caminaras donde era. me daba la herramienta, pero mira, practica lo que es así como tiene que salir y ya uno tomaba en cuenta de cómo era que él quería que saliera la cuña. Ok. Y eran momentos a veces un poquito medio difíciles porque lógicamente no tenías como quien dice una persona que te estaba diciendo con palabras cómo era que le ibas a decir, sino que estaba en tu imaginación hacerlo. Ok. Y era practicar 10, 4, 5, 10, 20, 30 veces la misma frase, pero hasta que saliera Hasta como que tú querías saliera. que esta es la cuña, Claro. ¿entiendes? Entonces, ese apoyo fue incondicional. El apoyo familiar. Y aparte de tu familia, algún amigo, alguna amiga. Mira, si hablamos de amigos, mi hermano que es con el que casi siempre he estado de la mano haciendo cosas, ¿no? Eh, Aparte de tener un pequeño break, vamos a decirlo así, en cierto tiempo, en Barinas, como dices tú, Rockbuster era el que prácticamente el nombre que estaba delante de muchas cosas, pero también él estaba detrás y estábamos juntos haciendo lo mismo, en eventos como Tres Dueños, las rumbas playeras más brutales en Ibiza. Hoy por hoy, Guzmán Creativo. Hoy por hoy Guzmán Creativo. Entonces, detrás de todo eso siempre ha estado él como socio y como hermano haciendo e inventando igual la cantidad de eventos que hemos hecho en Barinas que han sido bastantes. El amigo que nunca ha fallado. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, muy aparte de mis amigos DJs y todo este rollo, ¿no? Melco, Morphy, está Ronald, Ali, que también en su momento muchas veces trabajamos. O sea, yo si me pongo a sacar cuenta de todos los DJs hasta ahora que han estado muchos con nosotros, son muchos. Sí. Entonces, la lista sería grande, pues, ¿entiendes? Ahora, bien sabido que quizás hoy, en la actualidad, 2025, o en el 2025 que estamos grabando este programa, porque eso va a quedar en el internet para la eternidad, para los que lo puedan ver en cualquier tiempo, en cualquier momento, el mundo ha cambiado a nivel comunicacional. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? En un tiempo muy largo, diría yo, el medio comunicacional fue muy mezquino. Sí. Y había mucha enemistad, mucha envidia, era de meterte el pie para que tú no surgieras porque yo era el que tenía que estar allí. Exacto. Hoy quizás es más suave porque preferimos ayudarnos porque hay mucha variedad, hay mucha forma de proyectarse. Yo lo aprendí gracias a mi papá y lo he dicho en muchas entrevistas que me han hecho y que he hecho, que aprendí de mi papá que siempre es bueno enseñar todo lo que tú sabes porque eso te va a motivar a que tengas que aprender algo nuevo para seguir surgiendo y mejorando, y no necesariamente como muchas veces pensamos de que yo no puedo enseñar todo lo que sé porque cualquiera me puede tumbar. ¿Cómo ha sido ese proceso, Guillermo, de pasar? Porque sé y me consta de que muchos de los animadores y locutores de hoy en día tienen su personalidad y tienen su forma de hablar y de animar gracias a Guillermo Lugo. Inclusive, yo lo puedo decir, estaba conversando con parte de mi equipo de trabajo la semana pasada, creo que fue, o la anterior, no estoy seguro, y yo le decía, mi forma de animar los eventos y mi forma de animar las cuestiones tienen cierta forma mucho que ver con Guillermo Lugo porque es como una figura que en mi formación como animador también de eventos se dio, porque ya yo conocí a Guillermo mucho antes de ser animador de eventos. Era productor, trabajaba en radio, pero no era animador de eventos, que es totalmente distinto, aunque la gente piensa que es lo mismo. Pero en ese proceso hay mucha gente que no busca a Guillermo, yo te lo hago porque yo sí sé.
Guillermo no lo hace de la manera correcta, o él es una persona tal, o yo te cobro más barato, porque siempre hubo eso. Sí. ¿Cómo fue ese proceso, Guillermo? Pasar por esa, no sé si la palabra sería tribulación, conflicto comunicacional o la envidia en el medio que surgió durante muchos años. Sí. Todavía de vez en cuando ¿Hay alguna que otra cosa? exacto, y no porque lo tomo mal ni por nada. Primero que agradezco de corazón que haya sido parte de tu formación, como tú dices, porque eso a mí me alegra de que personas como tú se dieron cuenta que estamos haciendo un trabajo bien y que Claro. es totalmente diferente al de otro. Dices algo muy cierto. Hablamos de envidia, hablamos de esas confrontaciones invisible, porque tengo que decir lo que es, esa es la palabra, invisible, porque yo creo que nunca tuve con alguna otra persona, y ni le he tenido todavía algún celo o algo, porque yo no estoy animando en tal parte. Yo veo un animador en una tarima y yo respeto que ese animador está ahí. Okay. Y siempre ha sido así, o sea, es muy rara vez. Tendría que haber un momento de confianza, de que de repente yo me subí, animé con esa persona y lo interrumpí un ratico, pero a manera de echadera de broma y de hacerlo, pues, pero siempre he respetado, no solamente en Barinas, porque en diferentes estados del país nosotros también hemos estado, respetamos al animador que está en el momento en escena en ese instante. Lo que tú dices también es cierto de que sí hay rivalidades y eso lo sabe uno, aunque dirán las otras personas que uno no lo sabe ni nada de este tipo de cosas, pero sí sabemos que es así porque uno vamos a decirlo, tuvimos o hemos estado en un punto donde nos buscan y nos escogen a nosotros para la mayoría de los eventos en comparación a las otras personas que pues pueden estar trabajando como animadores. Hay algo muy, o vamos a decirlo, hay una diferencia entre todo esto, es que como dices, ahí la personalidad de cada quien y cada quien sabe manejar su estilo de animación a su gusto y dependiendo también del lugar y del sitio donde se vaya a presentar. En mi caso, me puedo presentar en cualquier tipo de evento, sea un evento de rumba, sea un evento corporativo, sea un evento de promo, de calle, discoteca, o sea, vamos a decir que la palabra mucha gente lo confunde cuando dices tú eres una persona o un animador versátil, es porque te adaptas a cualquier tipo de evento sin ningún tipo de problema. Entonces, es lo que ocurre. Si hablamos de precios o este tipo de cosas, bueno, yo creo que cada quien maneja su talento a su manera y a su gusto y cada quien sabe lo que cuesta. Yo siempre he dicho, cuando tú cobras barato, quiere decir que entonces no eres tan bueno Sí. para llegar a ese precio. Entonces, son detalles que la gente no corrige. En Marinas, vamos a decirlo así, en Marinas no solamente de cuestiones de animación, también ha ocurrido con cuestiones de radio. Y hay gente que a lo mejor no tiene la noción de esto, pero mi persona junto a Gregory Solís, que es mi llave, vamos a decirlo así, actualmente no está en Barinas, pero mi llave quiere decir en que las ideas de nosotros, el tipo de edición, el tipo de montaje, el tipo de hacer radio, el tipo de hacer todas estas cosas. No, y que muy triste también lo que le pasó, que tuvo que cerrar en Santa María con la emisora que estaba produciendo. Exacto, pero que pasaron. sí, pero bueno, son temas que no me gustaría tocar. No, o sea, haciendo referencia de que este mundo no es tan fácil como la gente cree. Sí. Porque la gente muchas veces piensa que es solamente abrir un micrófono y hablar pistolada, sino que es un proceso para poder llevarle un rato de alegría a los que están escuchando a través de la radio. Sí, entonces en este caso de referirme a Gregory era precisamente porque los gustos de nosotros a la hora de hacer todo esto son prácticamente iguales. O sea, cada vez que se nos ocurre llenar cada vez que se nos ocurre llenar algo que tenga que ver con programación o se nos ocurre algo que tenga que ver con radio, siempre ocurre esa magia que estamos buscando y que queremos como suene y vamos a hacerla que suene así y tal. Entonces le buscamos la vuelta a todo y nos entendemos muy bien con respecto a radio. Entonces, fíjate, al inicio de Metropolitana, yo estaba en Barinas para el momento, y él me invita, mira, gordo, escucha Metropolitana, yo sé que te va a gustar porque es el estilo tuyo y tal, no sé qué. Y yo ahí había salido, vamos a decir, de ritmo en el momento, y no quería Pero en los inicios, o sea, en tiempo de Stingel y Salabarría. Exacto, entonces estaba escuchando la emisora, la coloqué para ver qué tal, y no, para esta emisora sí, pues por fin en Barinas llegó algo que tal.
Entonces, total que bueno, me decido hacer la cuestión con él, empezamos a hacer Metromix y otros horarios en Metropolitana, que fue un boom total a nivel nacional. Nos pegaban casi 16 emisoras a nivel nacional por el trabuco que habíamos armado de hacer el Metromix. Entonces salíamos en 16 estaciones de radio a nivel nacional, incluyendo Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto Cabello, Punto Fijo, Coro, Mérida. No, se me escapa otra por ahí que no recuerdo cuál, pero a Tinaco también, o sea, donde se retransmitía el Metromix. Entonces, fue un boom total el programa, y los viernes era fijo estar pegado en esas emisoras y que la gente estaba loca en Barinas por la cuestión del Metromix. Por ahí hay ciertas cosas de Metromix grabadas, como dices tú, que perduran en el tiempo por la manera de cómo hacíamos Metromix. Luego de Metromix, de Metropolitana, perdón, luego de Metropolitana, bueno, hubo ciertos impases ahí con respecto a cuestiones de negocio y todo, no llegamos a un acuerdo, emigramos a Radio Plus nuevamente. Ya yo había pasado esporádicamente por Radio Plus unos par de meses y no me pude adaptar por cuestiones de horario y me tocó salir, pero entonces retornamos a Radio Plus con otro horario y empezamos a estar nuevamente en la Cabina Naranja y la cuestión y tal. Entonces, bueno, el mismo crew, Antulio Godoy. Pero ¿cómo fue ese Gregory proceso? Solís. Porque el ritmo en sus inicios era tropical. Tropical. Ahorita es adulto contemporáneo, pero más adulto contemporáneo, por decir. Pero en su comienzo tropical, pasaste a una emisora juvenil. Ajá. Y luego pasaste a una emisora adulto contemporánea, que viene siendo pop más anglosajón, por decirlo así, en el caso de Radio Plus. La adaptación en cuanto a un estilo a otro en el tema. Lo que pasa es que Radio Plus se manejó top latin. Metropolitana era juvenil al 100. El top latin de Radio Plus era algo que venía calando porque, bueno, veníamos o venía esa etapa o esa fiebre que había de HTV y tal, o sea, que había muchas cosas. Entonces Radio Plus tenía algo... Una pegada. Exacto, con respecto a los temas y el estilo de hacer radio, los locutores y todo este rollo, cambió de manera, vamos a decir, rápida, evolucionó en ese momento la cuestión de la radio porque era un estilo totalmente diferente a lo que se venía escuchando. ¿Crees que esa era parte de la visión de Alfonso Lee en aquel entonces Antulio Godoy? Sí, por supuesto que sí, era totalmente cierto, o sea, buscaban era evolucionar esa parte de la radio, que despertó mucha audiencia y que la gente, había ese choque entre emisoras que era un choque sano, porque aquí yo siempre he dicho que en Marina, tú puedes decir que estás en el primer lugar, pero yo creo que actualmente no hay un primer lugar para nadie. Creo que hay un lugar para cada quien y un público para cada quien. Yo pienso que es un concepto errado, Guillermo. No sé si estoy equivocado en tu forma de pensar. O sea, con relación a lo que yo pienso. Pienso que mientras más decimos que somos el número uno, más lejos estamos de él. Ajá. Pienso que más bien la posición tiene que ser, no soy el número uno, pero sí soy uno de los mejores. Estar dentro de ese grupo de los que hacen bien el trabajo o por lo menos tratan de hacerlo. Correcto. Entonces, ya después de esa evolución, hubo otro negocio que se iba a hacer en ese momento con un circuito nacional en Barinas y bueno, nosotros estábamos buscando ya, o sea, anclarnos en un proyecto que necesitamos hacer otro cambio, pero que no te podría decir, lo teníamos definido porque no lo estaba. En realidad no lo estaba por el momento. Recibo la llamada de Greg nuevamente y me dice, mira, vente para Ciudad Barinas. Yo le pasó, no entendí nada. ¿Qué va a hacer yo para Ciudad Barinas? Y yo, vente para acá para que veas esto, que tal, que no sé qué. Me envía la ubicación y en ese tiempo yo andaba en moto y me llego a Ciudad Barinas. ¿La motico blanca? La roja. Ah, la roja. Me llego a Ciudad Barinas y me dice, pasa para acá para que conozcas esto. Y cuando entro, resulta que era Mágica. No sabía que Mágica quedaba en Ciudad Barinas. Y más con los equipos que tenía para el momento Mágica, o sea, era la radio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, y le digo, chamo, ¿y entonces qué pasó aquí? ¿Qué tal? Yo me cuento, no, necesitamos hacer esto y tal, no sé qué, me empiezan a explicar y yo me quedo, pero yo estoy en Radio Plus. O sea, ¿cómo vamos a hacer ahí? ¿Qué tal? Y me dice, yo no sé cómo vas a hacer, pero nosotros venimos para acá. O sea, era... Pero eso fue antes o después del cambio de estación de Antulio Godoy. Porque Antulio también pasó para allá. Antulio estaba todavía en Radio Plus para el momento. Allá los que estábamos en sí de los... ¿Crees entonces tú que después de tu cambio hacia Mágica fue un incentivo también para que Antulio
Eso fue un proceso mediante el cual. Eso fue un proceso mediante el Eso cual. generó muchos comentarios. Sí, Son muchos porque comentarios y bueno, muchos puntos de vista. para el momento ahí estaban trabajando, vamos a decir, el team viejo, Fabiola Quintero, y Ujú. estaba Gremar Ferrari. Sí. Entonces, entra Gregory y empezó el reclutamiento de personas. Mira, se viene este, se viene aquel. Y sin embargo, yo fui el último que arranqué en realidad en ese momento en Mágica. Porque ya los negocios, podemos decir, los espacios se estaban negociando de alguna manera. Y estaba Lilian de Rodríguez, estaba Tulio Godoy, estaba Sofía Castro, Carla Pérez, Moisés Ordóñez, ¿Elvira? Elvira Chacón, estaba Fabiola Quintero, estaba Gremar Ferrari, estaba Harrison Medina y estaba mi persona junto a Gregory Solís. O sea, estábamos prácticamente el Dream Team perfecto de Varina. Lástima que no estaba Francia Y Cacique. antes de que continuemos, o sea, yo lo iba a mencionar hace rato, pero lo mencionaste ahorita. Harrison Medina. En un tiempo hubo una polémica en el hecho de que él, no por comentarios tuyos ni nada, sino que decían que él te imitaba mucho a la hora de hacer radio. Ajá. Y se comentó muchas cosas que decían que a ti no te gustaba, él que decía que eso no era así, y tantas cosas. ¿Cómo lo viste tú desde Sí, tu punto de vista? para el momento, Él hacía trabajo con Nelson Arenas Jr. sí. Y entonces, bueno, tenía ese nexo ahí, habían varios comentarios, así como en el entonces también había la polémica entre J.A. Somana con Doble D Jiménez, que es la imitación del uno del otro, tal la cuestión. ¿Cómo lo veías tú? Mira, para el momento sí hubo una rencilla, él mismo lo admitía, o sea, delante de mí él mismo lo admitía, porque eso no es un secreto para nadie. Yo inclusive fue uno de los que le dije, o sea, ¿cómo es posible después de tanta broma, estás trabajando con él a un lado? Le digo yo, o sea, Sí, pero era algo como lo que tú estabas diciendo, era algo como tonto, porque él tenía como la envidia de que, epa, es Guillermo Lube que está ahí, le toca a él, tú sabes, frontear la animación ese día, superarme a lo que yo podía hacer, ¿me entiendes? Entonces, claro, no, sucedió en diferentes eventos porque estábamos compartiendo tarima. Entonces, como te digo, yo respetaba que él estaba en tarima, pero yo estaba escuchando lo que estaba haciendo y qué estaba sucediendo. Claro. Lógicamente no iba a cometer el mismo error de repetir algo, hacer algo. Tenía que ir para arriba. Entonces, eso pasó. E incluso hay fotos por ahí donde yo estoy en el mismo evento y estoy yo animando y la gente Vuelta loca. ajá, y en comparación a lo que él venía haciendo. Pues. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que causaron los ese contrastes, tipo, pues. exacto, ese tipo de rencilla. Entonces, cuando nos llamaban a los dos, él decía no, o voy yo a él, ¿entiendes? Entonces, vamos a decir lo que fue por ese momento. Después, no, bueno, con cuestiones de radio, cuando empezamos a tener un poco más contacto, pues Se limaron esas perezas. Pero en Mágica estaba ese Dream Team, como te digo, ese Dream Team Después de haber perfecto. pasado de Radio Plus a Mágica y de que algunas personas que estaban en Radio Plus también emigraran a Mágica, ¿llegaste a tener alguna diferencia con Alfonso Lee Pereira? No, ninguna. Incluso yo tengo el número de Alfonso y siempre nos conversamos por ahí de vez en cuando y nos saludamos. Excelente profesional, por cierto. Sí. E Una incluso, visión muy grande en ese entonces cuando él comenzó con esa situación. Sí, incluso para mí era increíble escuchar a Tulio y a Alfonso en el momento que para eso era Paraíso. Creo que era en Paraíso que estaban, no recuerdo muy bien. Sí, sí, sí. Pero ellos hacían un programa juntos y escucharlos al aire pues, era algo para mí increíble que en Marina escucháramos un programa de ese tipo. Muy bueno. Sí, entonces estamos hablando de 2020, Sí. 2021, Inclusive esa antes, porque el tiempo también de Daniel Peña, cuando Daniel Peña también hacía radio. Sí, entonces bueno, ahí en Mágica, como te digo, empecé teniendo una sola hora y empecé por cuestiones de Gregory, mira, vamos a hacer un programa de rock, y vamos a hacer un programa de rock, y dije, bueno, esa es mi fauna, ahí estamos hechos. Y empecé teniendo una hora y esa hora me fue exigiendo más y más y más hasta que, bueno, se accedió a tener dos, porque eso se fue dando poco a poco porque había ya un horario establecido. Y comienza el rock show de 12 a 2 de la tarde. Y anexo una amiga que para mí ha sido muy especial, que es Raquel Virginia. Y era un contraste totalmente diferente a lo que era el rock. O sea, ella no sabía nada de rock. Ok. Pero tenía el feeling de hacer locución conmigo y teníamos una química de hacer locución tan fluían a la hora de compartir el micrófono. Sí, incluso mucha gente llegó a pensar que yo incluso éramos pareja y todo por la manera de cómo hacíamos radio en ese momento y
Y eso fue un boom también para Barinas a ese horario, ¿no? Muy aparte de los demás, pero nosotros también tenemos nuestro toque técnico a esa hora. Y empiezo con Raquel a hacer el rock show, y el rock show fue ya un programa que pasó de tener casi 4 o 7 años al aire, y también ha calado tanto el nombre como en la mente de las personas, porque todavía la gente me dice que por qué no hago el rock show, pero haz el rock show, pero haz el rock show. Entonces, no me dejan salir vamos a decir, de cosas que yo le he puesto en teoría un poquito el stop a ver qué sucede, pero siempre la gente busca la manera de hacerlo. Empezamos como que hablando de una cosa y terminamos por otra, y la pregunta se nos fue el choque entre la tecnología y lo que tenía que ver con radio. Entonces, ¿qué pasa? Estas cosas han venido evolucionando, como tú lo has dicho, y yo me siento que estamos ahorita actualmente en esa etapa de la evolución que tiene que tener la radio. La radio siempre ha sido una evolución, eso no es un secreto para nadie. Lo he dicho 1.000.000.000 de veces, y eso me quedó aquí desde que escuché a Iván Locher en una entrevista en Globovisión, donde él hablaba de su evolución en el tiempo, porque lo que tenía que ver con la radio. Y ese comentario, que incluso lo publiqué hace unos días, que este fue el comentario que a mí me impactó con respecto a la radio. Te estoy hablando que eso fue hace unos 10, 15 años, como 10 años más o menos de esa entrevista, donde él decía que él se apegaba a la evolución de lo que estaba sucediendo en el momento, y por eso él no vencía no pasaba no pasaba de moda, porque él estaba a la vanguardia, ¿ves? Entonces eso actualmente es lo que está sucediendo con las estaciones de radio. Muchas estaciones de radio están buscando la manera de evolucionar de alguna forma, no solamente de la radio, sino también en la parte digital. Entonces es un proceso un poco difícil adaptarse, porque vienes de algo del cual te sentías muy cómodo. Para ponerte frente a una cámara a hablar o a decir o a expresarte cuesta un poco. Claro. Para muchos hacerlo, ¿me entiendes? Yo me incluyo, porque a mí a veces me cuesta hacerlo, que a veces fluyo de una vez ya y listo. Aunque tengo mucho tiempo que no lo hago como tal, y he estado buscando la vuelta de hacerlo, pero por falta de tiempo pues no me he dedicado. Esa es la palabra, no me he dedicado a hacerlo. Entonces es lo que estamos buscando actualmente, y lo puedes notar de alguna manera, que poco a poco lo que se va haciendo acá es precisamente adaptándolo a esa parte digital actual y llevarlo a ese punto de nuevas generaciones. Okay. Hay algo que acotar en todo esto, y eso está demostrado actualmente todavía en diferentes encuestas, estudios y todo lo que han hecho. La radio sigue siendo un poder a nivel mundial, no hablamos de Venezuela nada Ahorita más. tocamos ese tema porque te tengo una pregunta, pero vamos a un corte más. Seguimos hablando con nuestro amigo Guillermo Lugo, acá en Rockbuster, aquí en los estudios de Now 95.1, y voy a dejar las preguntas en el aire. Una de las preguntas es, ¿llegaste a trabajar con Ángel Castellano? En el sentido de que ha sido poco de los que todavía sigue luchando por mantener el rock en la radio, y tú vienes de ser de una banda de rock, y en muchas oportunidades te he escuchado decir de que lo mejor del mundo es el rock, aun a pesar de que has animado y has estado vacilando y rumbeando con géneros que muchos dicen que no es música. ¿Y cómo sigue Guillermo Lugo en esta actualidad defendiendo el rock dentro de la versatilidad de géneros que hay hoy por hoy, que lo han dejado a un lado, por decirlo de alguna manera? Y la otra pregunta que te quiero hacer es cómo llega Rockbuster a trabajar con PRC Entertainment Network, que fue uno de los boom en aquel entonces en la animación, sí, porque hemos venido hablando bastante de la radio, para hacerlo corto ya en el último segmento, y hablar de la animación, porque por muchos años trabajaste con Pedro Carrasco y sí, hiciste animaciones, estuviste en eventos, estuviste en varias partes de Venezuela representando a tu tierra, Falcón Coro, y también a los barineses, porque creo yo que eres un barinés más por el tiempo, sí, y todo el trabajo que has hecho aquí en Barinas. Completamente. Entonces, eso lo venimos y lo conversamos con nuestro amigo Guillermo Lugo en el siguiente corte. Bueno, continuamos, mi gente de Cultura Rumba y algo más, desde los estudios de Now 95.1, conversando con nuestro amigo Guillermo Lugo, acá Rockbuster. Guillermo, cuéntanos esas preguntas que quedaron en el aire. Bueno, la primera fue
cómo llevar la vanguardia del rock o la bandera del rock todavía en las manos. Mira, no, muy aparte del respeto que le tengo a muchos locutores aquí en Barinas, un poco he compartido con Ángel Castellano, sé muy bien quién es la persona, nos hemos encontrado muchas veces por ahí, pero eh, vamos a decir, llevamos todavía esa bandera del rock porque es algo que sentimos, es algo que nos gusta, algo que nos apasiona. Vamos a decirlo de alguna manera, cuando yo hice el rock show nunca pensé ¿Qué iba a calar tanto? que iba a calar, por ejemplo, en el estado, porque yo vengo prácticamente de zonas donde el rock se mueve muchísimo. Y decir que en Barinas, como mucha gente se preguntaba, que si en Barinas solamente escuchaban que era música llanera y que aquí todavía se vestían de vaquero, y yo le decía, no conocen Barinas. Entonces a mí me caía como mal o sea, me caía como mal la comparación. exacto, porque yo decía que una persona que hacía ese tipo de comentarios era porque no había pasado del Alcabala a la ciudad No donde conocía, vivía. Exacto, claro. ¿entiendes? Entonces, llevar el rock en las venas es algo único. O sea, para mí sigue siendo algo único. Como dicen por ahí, no, ya el rock murió, no, ya esto es el rock. Pero yo creo que si ustedes chequean un poquito más las redes sociales actualmente, en el caso de Venezuela, han despertado mucho nuevamente este tipo de eventos que tienen que ver con el rock. Las concentraciones han sido prácticamente un éxito, son masivas. Hace poco hubo un tributo a Gonzalo Rojas aquí. Bueno, sí, hace poco yo estuve animando también ese evento, el anterior a ese también estuve animando el evento y así sucesivamente. Entonces, a mí me gusta mucho cuando me dicen que cuando me ven es que vete a ti, ve como que tú eres el rock, Iván. Entonces, quiere decir que el trabajo que también has hecho con respecto al rock también ha calado de alguna manera que la gente te identifica que para allá va el rockero aquel y este es el tipo que sabe del rock, este tipo de cosas. Que no hago alarde de eso, porque en realidad no hago alarde de que si sabemos mucho más que otros, o sea, nunca lo he hecho de esa manera, que respeto la opinión de cada quien, pero me gusta hablar de rock, compartir con rock, tomarme algo con el rock, con gente que le gusta el rock. Y entonces este ambiente es totalmente diferente a lo que vemos en una discoteca y en cualquier otra parte. O sea, ¿Tu gusto en el rock, algún género específico de la gran gama que hay dentro del rock? Heavy, metal, core, gore, o sea, tantos punks, tantos géneros que hay. Mira, O tantos subgéneros, mejor dicho. hay muchos subgéneros, pero o sea, yo creo que me adapto a varios. O eres más comercial, Sí, o sea, más... no, me gusta mucho la parte comercial, pero a nivel personal sí me gusta mucho Pantera, me gusta mucho Metallica, me gusta mucho Iron Maiden. O sea, yo tengo como que dice el playlist perfecto para cada ocasión y de cómo me siento yo y qué quiero escuchar en ese momento. ¿Hay alguna canción de rock que tú digas que representa parte de tu vida o que te identifica? Mujer Amante. ¿De quién? Rata Blanca. Uy, tremenda agrupación, muy buenos. O sea, para mí esa canción es algo único. O sea, el sonido de esa canción es algo único. Si hablamos de rock nacional, Yatu, que era o ha sido compositor de Zapato 3 y arreglista y todo este rollo de seguridad nacional, Yatu era vecino de nosotros en Coro. Yatu vivía prácticamente a 2 cuadras de mi casa. Y Yatu incluso en 2 oportunidades llegó a ensayar con nosotros. Ya como solista, pues entonces pueden buscar Yatu en Instagram, en Instagram y en YouTube y escuchan canciones de Yatu desde Seguridad Nacional y incluso canciones de Seguridad Nacional que adoptó Zapato 3 gracias a Yatu y este tipo de cosas. Siempre hemos estado rodeados con el rock de alguna u otra manera. Si hablamos de Zapato 3, que para mí son mis ídolos del mundo. En Venezuela, bueno, hay cierto contacto con Batoni, hay cierto contacto con Carlos Segura, que es el vocalista de la banda. O sea, siempre le pido apoyo a algo, algún saludo que tenga que ver con nosotros. Hay cierta conexión ahí, incluso hemos hecho entrevistas con él. ¿Tu punto de vista de Enanitos Verdes? Mira, Enanitos Verdes es una banda que me gustaba mucho. Creo que hay 5 canciones ícono de Enanitos Verdes fuera del Lamento Boliviano. Está Eterna Soledad, Un Día Sin Ti, todas estas canciones que marcaron el corazón de muchas personas y que en el momento no escuchábamos el reggaetón, que por ejemplo yo soy de la generación que no escuchamos ni enamoramos Con reggaetón, con otro tipo de música. sino con otro tipo de música. Entonces no le veo el feeling ni comparación alguna porque creo que estamos en diferentes polos como para decir que tú puedes enamorar con un reggaetón. ¿Algún Entonces, tema de Gustavo Cerati? mira, todos.
sea, De no, música ligera para arriba. todos, o sea, para mí Soda Stereo es todo. O sea, es una banda que tiene prácticamente el sonido perfecto y lo tiene todo. O sea, es una banda perfecta. Ok. ¿Sabes? Eso de estéreo. Si hablamos otra vez de Venezuela, me gusta también igual el ska, el reggae y todo este tipo de bandas. Y la idea es, como que dice, apoyar siempre lo que es el movimiento de alguna u otra manera. Yo hablaba y estaba diciendo hace un momento que si revisan un poquito más las redes, se van a dar cuenta que en la mayoría de los estados de Venezuela están haciendo conciertos nuevamente. Y eso me gusta porque despierta las ganas otra vez de que, epa, sí hay De que no se rockeros, ha muerto, de que todavía existe. todavía existen. Fíjate que en el tributo que estamos hablando acá en Marina, que se esperaba que iba a ir poca gente, estaba completamente lleno el salón. Entonces quiere decir que hace falta el movimiento y gente que quiere invertir o hacer algún tipo de toque de rock en el estado, y lo va a lograr y le va a ir bien porque es un público que relativamente ha estado abandonado por mucho tiempo. Y gracias, vamos a decirlo así, un poco a las redes sociales, hay chamos de hoy en día que les ha gustado la cuestión del rock y vienen con el género y les gusta este tema, incluso piensan que los temas son nuevos y son temas noventeros, temas 2000eros, o sea, pues este tema ya tiene tanto tiempo. No, pero es que es nuevo porque está en TikTok. En TikTok es nuevo. Claro. Pero en la... La gente se preguntará por qué tocamos estos puntos, porque muchas veces la gente piensa que simple y sencillamente somos calcomanías que dicen que somos de tal forma. Pero cuando comenzamos y nos entramos en el tema es donde la gente dice, los chamos saben de lo que están hablando. Sí. Ahora, en tu punto de vista, para la última pregunta con relación al rock, en la evolución que ha tenido Caramelo de Cianuro en Venezuela, mucha gente ha criticado el hecho de que lo que venía haciendo Caramelo de Cianuro con el rock, para pasar al rock más comercial, más melancólico, más romanticón, pasar de Sanitario a donde está Rubia Son Morena Luna, que los temas son mucho más baladas, son mucho más, Incluso más es R&B. el disco donde comienza a ser comercial. Entonces, ¿cómo ves tú, de acuerdo al concepto y de acuerdo a lo que tú has vivido del rock en Venezuela a nivel nacional? Mira, si hablamos de Caramelos de Cianuro, yo comienzo a escuchar Caramelos del disco de Tu Mamá Te Va a Pegar y todas estas canciones, ¿no? Y era un disco que el audio es muy básico. O sea, pero era como más rock and roll. Sí, o sea, era muy básico porque era muy, o sea, muy todavía en el comienzo de Caramelos de Cianuro. Y luego sale Harakiri City, que para mí fue el disco donde yo dije, este fue el disco que a mí me pegó, porque en Punto Fijo incluso fue muchas veces con la gira de este disco, y de verdad que todas las canciones influyó en las bandas en Punto Fijo, que querían sonar o querían tener ese estilo como Caramelo. Querían sonar como Caramelo. Incluso las letras de Caramelo eran muy irreverentes y muy cosas que tenían que ver con cuestiones coloquiales, cosas que te pasaban en realidad a diario en la calle con una chama o algo. O sea, eran cosas que realmente suceden hoy en día todavía. La gente se identificaba con usted. Y se identificaba con los Caramelos. Entonces, a medida de esa evolución que ellos vienen cambiando en los discos, sí se escuchaba una diferencia de sonido en cada uno, pero no podemos decir que eran malos, sino que era raro escuchar que Caramelos cambiara el sonido de su disco anterior. Y para mí el disco anterior, por ejemplo, donde está Imaginar, donde está Canción Suave, Plataforma de Despegue, el sonido era brutal. Entonces cambiar después ahí, creo que fue a Eufrismo y mi Murenzuela. Tengo una, ¿cómo se llama? Una confusión ahí. Cualquiera de los que haya sido primero, había un cambio de sonido. Entonces era raro escuchar a Caramelo con ese cambio de sonido, pero mantenían en cierta forma la jocosidad de las letras, de las canciones. Retrovisor, Sanitario, Martillo. Sí, entonces, fíjate, después que pasa todo ese proceso, la gente se adaptó a esos discos estilo de Caramelo y a ese estilo, pero y viene otro. en el último ya ahí cambiaron absolutamente todo. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar en varias oportunidades a Caramelo de Cianuro y en verdad eran unos personajes. Bueno, son unos personajes. Sí, bueno, en uno de los conciertos que casualmente hizo en Marina Royal Sky, nosotros compartimos con Caramelos esa noche, estuvimos para ese entonces era Escape o Masao. Pero bueno, estábamos con Caramelos ahí cerca del display, cerquita, estábamos ahí el crew completo. Pueden ver las fotos en Facebook, que me siguen en Facebook. Pero ahí están las fotos donde estamos precisamente con Caramelos en ese momento. Todavía estaba la formación inicial o la formación de Caramelos de Cianuro como tal.
Y ahí hablamos de muchas cosas con respecto a caramelos y todo, claro, bajo tragos y tal, la broma y tal, pero ese día nos la vacilamos con los panas y estuvimos ahí también compartiendo buenos momentos. Entonces, ya la última presentación que se ha dado en Marinas, que fue hace 2, 3 años, no tengo la fecha exacta ahorita, me toca animar ese concierto y, y el concierto estaba completamente full, pues la sala estaba completamente full, eso fue en el Salón Quero, y me tocaba abrir antes de Caramelo la animación y toda la cuestión, y yo estaba, bueno, pueden verlo todavía en Instagram, ahí van a ver la presentación mía, era impresionante ver la cantidad de luces, la gente esperando, apenas decía un hola, y que bueno, está Guillermo Lugo, y ya bueno, se imaginaban que ya venía Caramelo y todo este rollo. Y casualmente, bueno, en esa rueda de prensa yo le hice esa pregunta a los Caramelos, incluso que si había empezado en su formación, en tener nuevamente su formación inicial como banda y cuál era el, el- el cambio que se iba a sentir en Caramelos en ese momento. Y ellos hablaron ahí precisamente de que el último disco de Caramelos era totalmente diferente a lo que Ajá, veníamos anterior. escuchando, que ya era algo más maduro, algo que era de ellos, algo de que ellos querían decir que era lo que sentían, cómo quería que se escuchara. Entonces, ya es un disco como que más propio de Caramelo. No puedo decir que el disco completamente es malo, me gusta. Pero también ha pasado por un proceso porque caramelos de hoy en día ya son dos. Ajá, prácticamente. Antes era una bolsa, ahorita ya son dos caramelitos nada Sí, más. El bajista y Acier ajá, se han ido de la agrupación por sus motivos. sí. El enano, el baterista en anterior, Y que otro viven en baterista, y diferentes así países. sucesivamente, y que eso ha también, pienso yo, propiciado también el cambio de sonido, o a lo que ha llevado el transcurso del día de hoy de lo que es Caramelo de Sonoro. Pero para retomar la pregunta que hemos dejado en el segmento anterior, ¿cómo llega Guillermo Lugo a trabajar con PRC Entertainment Network, nuestro amigo Pedro Carrasco, para hablar ya rápidamente, para llegar al final del programa, en la parte de la animación y a revolucionar Barinas y todos los eventos que llegaste a realizar con ellos en el Club Español, en el Parque Ferial, en eventos privados, 15 años, bodas, matrimonios, Mira, divorcios, de todo? PRC fue una catapulta para muchos aquí en Barinas a nivel de lo que hemos venido hablando en todo momento, en evolución. Para el momento PRC, todo lo que se inventó en estructura, en mostrar al público algo nuevo y diferente, lo Nuestro amigo logró DJ hacer Pedro, DJ Gorila, dijeron el por ahí. DJ Gorila. Pero yo conozco a DJ Gorila, cabe destacar, en Escape casualmente. A mí me gustaba mucho Escape. O sea, cuando recién llegado a Barinas yo iba mucho a Escape. Y lo conozco ahí Y se me porque... cayó la cédula. Ajá, porque no, yo llegué en Barinas en el 2022. Yo ya soy- 22. perdón, 2002. Ah, te iba a decir yo porque era para Pero papá, no, Escape, 2022. Mambo, Papá, no, Rumbadisco. 2022. Pero bueno, para ese momento yo llego aquí a Barinas y él era como que una discoteca donde era un poquito difícil entrar, por lo menos en el estado. Entonces, logro ir con una amiga que era de Mérida, casualmente, y logro ir a la discoteca y resulta que, bueno, cuando llego ahí me consigo que DJ Gorilla era el DJ. Y lo conocí fue así, como DJ Gorilla. Me gustaba la música y la cuestión que estaba colocando en el momento y la pega de jonrón cuando precisamente suena Pantaletas Negras de Zapato 3 y yo dije, no, este es mi fauna. ¿Me entiendes? Entonces cuando me dijo así, yo me pego ya a solicitarle algunas canciones, mira, tienes esto, tienes aquello y tal, y toda la cuestión, y yo le digo, bueno, vamos a darle play y tal, y yo le digo, te puedo animar un momentito. Y tal, cuando empieces ahí, tú sabes, a colocar esas canciones. Y el hombre no me creía en el momento hasta que me da el play. Entonces ahí hicimos feeling en la cuestión y empezamos a animar un rato y tal. Y le gustó al dueño de la discoteca en el momento y ahí tuve vamos a decir, un corto, ¿cómo se llama? Momento en Escape, animando para ellos ahí la cuestión, pero era muy puntual, pues. Allí Claro. era echar broma y aprovechaba y animaba. Eso era lo que realmente hacía en el momento. Y luego de eso, no sabía que él tenía sonido ni nada de esto, y empieza Pedro a salir un poco más de su zona de confort y a mostrar lo que era PRC y todo este rollo. Y empieza PRC a estar en cualquier tipo de evento, en cuanto evento en Barinas querían meter a PRC por la estructura y por el estilo de escenario que se montaba en el momento, desde la Por el iluminación performance hasta... que tienen. Exactamente. Exactamente. Entonces,
Ahí es donde calo yo con PRC y me hago animador oficial de PRC para el momento. Ya era un poquito difícil que los demás me quisieran contratar porque yo era PRC, entonces tenían ese choque ahí que yo decía, pero bueno, la gente no quiere cambiar, lo que tenía es que pagar. Más nada. ¿Entiendes? Pero han sido muchas vivencias con PRC, no solamente aquí en Barinas, también por fuera Sí. ocurrieron cosas chéveres y tengo que agradecer de manera pública de que también fue uno de los equipos con los que se trabajó acá en Barinas y que nos ayudó a hacer nombre también, porque contábamos, como tú dices, con un performance perfecto para la gente que hoy en día piensa que las cosas se hacen así a la ligera Sí. y ya, y resulta que detrás de todo Pero eso había una mente eso es uno mágica. de los males que tienen las redes sociales hoy en día, Ujú. que piensan que las cosas salen tan así de rápido. Sí, entonces había, como te digo, una mente maestra detrás de todo y que Pedro también se adaptaba a ciertas ideas de nosotros. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a inventarnos esta tal cosa. Y, y era lo chévere de todo, pues que de alguna manera te hace sentir y con el equipo con el que estás compartiendo en el momento te hace explotar la tarima como tiene que ser y eso te ayuda y te impulsa más a la hora de estar en el escenario. Entonces, podemos decir claramente que PRC es parte de Guillermo Lugo De ese también proceso. y de ese proceso donde nos ayudaron mucho también a que la gente viera algo diferente en Barinas. ¿Cómo llega Guillermo Lugo al proyecto NAO 95.1 de lo que está surgiendo en Barinas como una radio diferente, una radio con una buena pegada, con una programación bastante atractiva? ¿Cómo lo ve Guillermo Lugo y cómo se proyecta a futuro este tipo de proyectos que tiene? Mira, vamos a decirlo así, la radio, por ejemplo, Nao está chiquitica todavía, ¿no? Todavía están haciendo. Yo siento que todavía Nao están haciendo de alguna manera. ¿Qué ocurre con Nao? Nao es un proyecto que empezó vamos a decirlo, por internet. O sea, vamos a hacerlo así de esta manera. Empecé a probar en Génesis y yo cómo se escuchaba en la radio, en la red, y vamos a inventar por aquí a ver qué se nos ocurría. Y un amigo cercano, pues, me invitó a ser parte del proyecto como tal, cosa que yo no me la quería porque decía que o sea, no va a estar acá, entonces él quería hacer de esto, vamos a decir que realidad y todo este rollo. Yo le dije que sí, pero sin, ¿cómo decirte? Sin mucho ánimo. Exacto, o sea, muchas personas me han llegado diciendo lo mismo y pues nunca se daba nada. Entonces, en el momento que se da, bueno, yo dije, vamos a darle play de alguna manera. Y lo que hice fue llevar lo que ya tenía relativamente armado de cómo se escuchaba a una radio De ya frecuencia en abierta. físico, ¿verdad? De frecuencia abierta, exacto. Le hicimos una serie de cambios. En el año que estamos prácticamente al aire, ha surgido una serie de cambios, han pasado diferentes personas, pero con un proceso, vamos a decirlo, que un poco lento debido a que la cantidad o la variedad de talentos que actualmente están en Barinas, muchos de los que les gusta la comunicación social, se les olvidan otras cositas que tienen que ver con esto y no lo toman en cuenta. Entonces quieren pasar como por un hobby cuando hay otras cosas que tienen que tomar en cuenta mientras estén dentro de una radio. ¿Cuál es el objetivo de NAO 951? Precisamente mostrar de alguna manera nuevo talento, nuevas ideas y que la plataforma se vea o de alguna otra manera diferente a lo que es la radio actual. Como ve Guillermo Lugo, la radio actual, a eso voy, porque muchos dicen que un programa tiene que, a juro, tener una estructura establecida, por ende tiene que tener un guión. Hay personas que dicen, como mi persona, que es mejor hacer el contacto y el feeling con la gente y que se forme ese esquema dentro del programa a la hora de ejecutarlo. ¿Cómo Sí. lo ve? Bueno, fíjate en algo que yo he peleado por mucho tiempo con respecto a lo que es producción. Hoy en día yo de alguna manera manejo mi producción de programa y mi temperatura es dependiendo de cómo esté yo en mi estado de ánimo también, ¿no? Nosotros los locutores, dependiendo de tu estado de ánimo, hacer radio. Dependiendo de cómo esté tu día ese día, tú haces radio. Y es lo que tú plasmas detrás de un micrófono. Uh -huh.
Hemos trabajado con productoras, bueno, en mi caso, he trabajado con productoras a un lado, las extraño un mundo a veces porque yo digo, quisiera hacer otra vez lo mismo que se hacía en el momento porque engranabas con fuerza todo lo que te colocaba producción y eran cosas Muy puntuales. muy puntuales y donde tú no te salías de lo que ellas decían y se conseguían todo el material que decía a veces que, para cómo hacen estas mujeres para saber todo esto y cómo lo logran el día exacto. O sea, trabajaban en base a la producción. Entonces, hoy en día, este problema de las redes sociales, y le digo problema porque me ha tocado lidiar con personas que creen que lo es todo y resulta que se quieren adaptar a algo que realmente es ficticio. La gente come con los likes, más no come con el contenido. Si tú haces un contenido estilizado o haces un contenido que tiene algo que ver, que tú quieres proyectar como marca, como empresa, entonces eso no les gusta es vamos A veces decir, lo más ridículo y lo más estúpido es lo que más, exactamente de las redes sociales. Entonces, cuando tú dices que tienes no sé, por inventarte algo jocoso o fuera de contexto con algo que se te ocurrió y tienes no sé cuántas reproducciones y eso te hace feliz, pero a tu negocio lo deja como un ridículo. Eso yo lo veo desde ese punto de vista porque no te van a tomar en serio para algo de calidad. Entonces, volviendo y retomando, para no salirnos de contexto, porque este problema de las redes sociales es como que muy extenso. Hoy en día, la nueva generación que se quiere adaptar a la radio quiere hacerlo como lo que están viendo en podcast y son dos cosas muy diferentes. Podcast no, en redes. Y son dos cosas extremadamente diferentes. Entonces, tienen que adaptarse a lo que prácticamente estás haciendo en radio y tratar de llevar las redes que no te parezca vulgar ni fuera de contexto ni nada de esto. En NAO se busca formar personas que precisamente vayan a la par de la nueva generación, porque hay que escuchar a la nueva generación y también adaptarse a lo que nosotros también sabemos ya como escuela con respecto a radio. Si tú engranas las dos cosas, estoy seguro que vas a llegar a un buen producto. Pero si solamente quieres pensar por gusto propio de algo que tú quieres plasmar, entonces ahí puede haber una falla con respecto a producción. Entonces, por eso siempre lo he dicho, y en esta etapa de NAO que no termino, vamos a decir, de definir con exactitud lo que falta por venir, nos ha costado un poco con respecto a talento. Porque como te digo, han llegado personas que tienen buena voz y buen talento, pero no piensan más allá de... O sea, el talento es talento. Ajá, ¿entiendes? Entonces ha venido un poquito ese proceso. Exactamente. Entonces yo en esta última vuelta, que yo siempre he sido cerrado con respecto a producciones, por cuidarme de muchas cosas, cerrado a nivel de producción, yo en esa vuelta escuché lo que quieres hacer tú, que quieres hacer tú, que quieres hacer tú, y adaptarnos todos a los gustos que ellos tienen, pero con las limitantes que tiene que tener la radio. Eso te iba a preguntar ahorita rápidamente. O sea, NAO hoy por hoy, o este proyecto que estás llevando, yo diría que liderando en este momento aquí, aún a pesar de que puede, no sé, ni conozco, tampoco te estoy preguntando porque son temas que quizás son para ustedes el tema de que si hay o no hay sociedad, cuántas personas la conforman, no, eso no viene al caso ahorita, pero en NAO 95.1 está formada de un pedacito de cada de esas emisoras por las cuales pasaste, cada uno de esos programas los cuales hiciste, cada uno de esos oyentes a los cuales complaciste durante todos estos años. Sí, en realidad sí. Y no ha sido fácil porque tienes que adaptar diferentes estilos, tienes que adaptar muchas cosas que tienen que ver con esas radios que se han hecho anteriormente a lo que es la radio actual. Es difícil en el sentido de que para tú poder adaptar a nuevas personas, a nuevos talentos, a lo que es la radio vieja con la nueva, hay un choque porque el reggaetón, vamos a decirlo así, arropó bastante y ahorita creo que ha bajado también, así como arropó, yo creo que va tanto así que muchos cantantes están incursionando en otros estilos. Exacto, como la salsa va como en un franco retroceso. Eso es lo que yo logro notar y ver, aunque parezca mentira y que la gente a lo mejor no lo nota, pero sí está sucediendo. Entonces, ¿qué hicimos? Llevar la radio a éxitos que sé que la gente todavía los está cantando. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo corto. Las chicas del Can sacaron una canción ¿cómo es que es el palo, palo? Palo, palo. Está en TikTok. Ajá. Okay. Entonces las mujeres empezaron a hacer los videos con la canción de las chicas del Can.
y las hijas mías colocan la canción y ya creen que están escuchando una canción nueva y la bailan y tal y toda la cuestión. Y en estos días le digo, mami, ¿sabes qué? Cuando yo tenía tu edad, esa canción era nueva. No te creo. ¿Entiendes? Entonces, ese Sí. tipo de cosas. Y la programación de Now, así escogía, vamos a decir, las canciones a dedo. Esta canción va, esta no va, esta no va, esta sí va, esta no va. O sea, ha sido poco a poco porque lo que hemos querido sonar es precisamente toda la música que ha sacudido al mundo. Entonces, ese es el estilo de Now, relativamente. Un poquito de cada cosa y que la gente ya la adapta y te dice, me gusta Now porque es muy citadina, el estilo de música, esto me recuerda a tal, o te escribe, para escuchar la radio y escuchar tal tema, ¿me entiendes? Entonces, a Pero eso te voy a hacer otra pregunta que va a ser polémica y me vas a decir, concha, ¿por qué me preguntaste eso? Ajá. ¿Y cómo haces tú con el oyente que te pide una canción para que lo complazcas si de repente ese tema no está dentro de esa selección de temas que proyecta Now? Bueno, fíjate lo siguiente, esa es una de las cosas y uno de los tips que debe tomar un locutor versátil, vuelvo y te repito. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos al gusto personal, nosotros nos debemos a la persona que nos está escuchando. Ok. Entonces, si yo no tengo el tema o no se adapta nada, no digo que no te lo voy a colocar, sí lo voy a colocar, ¿me entiendes? Sí te voy a complacer de alguna manera porque lo que yo estoy buscando es que tú te sientas bien y que digas, Que se identifique con la este emisora. pana se identificó con la radio. Entonces, esa es la vuelta que hay que hacer. Aunque no nos guste el tema, porque como te he dicho, a mí me ha tocado trabajar y tú me has visto con reggaetón, con vallenato, con música llanera, o sea que yo no me imagino escuchando eso en mi carro, pero o sea, me adapto al tipo de evento y lo hago como la gente quiere. Entonces, a eso nos vamos también igual con la Ya radio. para finalizar, Guillermo, la última pregunta. Hace poco estuvimos en un evento aquí en Barinas, en una discoteca, que no voy a decir nombre para no hacer referencia del el momento específico. Y bueno, nuestro amigo Stalin, que está con nosotros en la parte del equipo de producción de Cultura Romeo, algo más ahorita está con nosotros aquí. Yo hacía mención, o sea, ya llegó Guillermo, la persona que está ahí, o sea, va a salir como corcho limonada, no sé qué carajo va a hacer y me disculpan la expresión. Nosotros estábamos mirando todo el escenario cuando Guillermo subió las escaleras, llegó al sitio y entonces después que agarra el micrófono, la persona lo toca así como por el hombro y le dice, el que está animando soy yo. Y no sabemos específicamente cuáles fueron tus palabras, pero nosotros lo interpretamos de la manera como que ya va. O sea, yo estoy aquí, yo tengo el micrófono, te esperas. ¿Cómo hace Guillermo para teniendo ya una personalidad, una carrera, una proyección, una trayectoria, lidiar con ese tipo de personas? No estoy haciendo mención de nadie. Si alguien entiende el contexto de todo lo que estoy hablando, bueno, bien, aquí se están riendo en el estudio. Para lidiar con ese tipo de personas que creen que las redes sociales, porque los ha catapultado en cierta forma por hacer X cosas, no voy a denigrar lo que hagan en ningún momento, tienen la capacidad de poder seguir haciendo esto, de hacer frente a una personalidad como Guillermo Lugo, el Rockbuster, en un tipo de animación. Sí, o sea, es que lo que hemos hablado en diferentes oportunidades, es la cuestión de que estás ahí y ya creen que eres el papá de los helados. Entonces yo no me considero el papá, yo todavía me considero aprendiz, pero me vacilo las cuestiones a veces porque ellos sienten como, vamos a decir como que un corrientazo de que uno está ahí porque o piensa que uno ya va a agarrar el micrófono y va a presentar tal cosa o va a hacer y los va a sacar de corcho. Y como lo dije hace un momento, yo en ese tipo de cosas trato de lidiar así, tú sabes que le doy la cancha a cada quien, porque no vamos a hacer para toda la vida. También mismo cuando terminaste tu animación, tú dijiste, no, toma, quita tu micrófono, agarra. Continúa. Sí, en realidad eso fue, Ahora sí te toca. eso fue en la primera noche, ¿no? Sí, la primera noche. No sé si estás haciendo mención de lo mismo que nosotros, pero estabas haciendo animación con una marca específicamente que te había llevado a ese sitio. Cantante que vino y dio un concierto Cierto. en estos días. Ajá. Sí, ahora sí estás en contexto. Ya estás en contexto. Okay. Pero sí, no, fíjate lo siguiente, por ejemplo, yo, muchas personas de las que estaban ahí pensaban que yo iba a animar en la discoteca. Sí, yo también pensé lo mismo cuando tú entraste. Esa noche. Porque lo que estaba sucediendo antes de eso, pues no, daba mucho que hablar. Ajá, entonces yo en el momento, o sea, me empezaron a dar como directrices de qué era lo que iban a hacer y yo no iba, sino con esta marca que me estaba llevando a hacer su concurso, a hacer su mención ahí en algo especial. Y bueno, yo estaba
con la Focalizado con eso. exacto, con lo que se iba a hacer. Ahora bien, sí me piden el favor en el momento de que epa, hiciera como especie de un preámbulo porque la cosa estaba un poco baja. Entonces, que animara a la gente y tal, para que al momento de hacer los obsequios y el show de la empresa como tal, saliera bien. Entonces esta persona estaba ahí como que yo soy el animador y no sé qué tal, y yo, que ahí como que yo, Ya va, cálmate. voy a lo mío y después tranquilo. Pero no estaba tampoco autorizado ni me habían dicho nada de que presentara a otra persona ni nada. O sea, yo iba a lo mío Claro. y eso es lo que a mí me corresponde. Entonces, bueno, yo empecé a hacer mi show y la cuestión y tal, y entonces empiezan a decirme como que me toca a mí, pero yo estaba en ese preámbulo. Incluso después de hacer la presentación con la marca como tal, me estaban diciendo Continúa, de que sigue, siguiera sigue. animando y yo no, o sea, para allá va, porque si él tiene su animador, yo respeto que el otro chamo está ahí, ¿me entiendes? Entonces empezó esa cuestión de que preséntame y voy yo y tal, y yo creo que lo hice como que muy tajante, que no, o Sí. sea, entonces, pero Bueno, era, nosotros lo notamos porque estábamos viendo todo el contexto de toda la situación. Quizás la persona que estaba en la discoteca tomando, pues no le sí. prestó mucho el caso. Pero sí llega un momento en que te incomoda porque, bueno, tú estás ahí por algo y entonces la persona ya quiere como que resaltar, porque yo me siento que yo soy el artista y toda la cuestión. Y yo los invito de pana y todo que no es la manera de llegar a un público ni nada, ni de proyectarse. O sea, tienes que tener la paciencia porque si en realidad eres algún artista que se está presentando en la noche, tienes que tener ese respeto al público e incluso con la persona que esté antes de ti. Correcto. Entonces, si te vuelves loco porque ya te quieres presentar porque quieres ser tú, bueno, llegará tu momento, pero tienes que siempre tener en cuenta de que si hay una persona antes que ti, mira qué es lo que está haciendo, cuál es su debilidad y tú te enfocas en hacerlo mejor, en lo que él no pudo y así sucesivamente. Yo creo que ahí es donde está la magia de todo, pues vamos a decirlo así, el éxito de todo. Disculpándome la expresión por las palabras que voy a mencionar a continuación, tengo que hacerlo porque me lo exige el momento. ¿Te consideras la vaina más arrecha que hay en la animación aquí en Marina? Sí, no, mentira. No, mira, no me considero eso, porque te repito, maestro, aprendiz de todo, maestro de nada. Habemos animadores, aparte de mí, hay otros animadores aquí en Barinas que puede decir que también han hecho su nombre de alguna manera, pero cada quien tiene un estilo diferente. Yo siempre he dicho, a lo mejor se da, no se da, y le digo, pónganos a los tres, a los cuatro encima de una tarima a ver quién. A ver, ¿qué es lo que es? ¿Me entiendes? O sea, vamos a hacer pero a nivel de panas, ¿no? No estamos hablando de recién, ya, sino que pónganos ahí a ver La qué pregunta sucede. cabe porque por lo general tú montas a alguien animado y las primeras preguntas que te hacen es ¿dónde están los hombres y dónde están las mujeres Sí, solteras? ya eso ¿Quién le va al es. Caracas y quién le va al Magallanes? Y no salen de esas cuatro cosas. Exacto. Entonces, yo creo que cada quien marca esa diferencia de acuerdo a cómo esté con el DJ. Hay muchas cosas que influyen ahí arriba. Guillermo Aunque Lugo en la animación canta. también. Sí, ¿Sí? canto. Canto poco, pero canto. ¿Entiendes? Pero hay muchas cosas que influyen ahí dentro de la cabina, vamos a decirlo de alguna manera, que tienen que ver con esto. O sea, que precisamente a la hora de que tú vas a hacer un show, tú tienes que tener el feeling y la conexión con el DJ en el momento para que pueda llevar también la presión tuya de que ponme esto, ponme aquello, bájale, vamos a hacer esto, para la música, no la hagas esto. Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Qué le diría Guillermo Lugo, Rockbuster, al Guillermo Lugo de hace 10, 15, 20 años atrás cuando estaba comenzando? Para que no cometa algún error, para que no pase por tal camino que has bregado y que tú dices fue difícil, o haberlo hecho de una manera distinta. ¿Qué le dirías tú a ese Guillermo Lugo mirándote a ti mismo? No trabajes por Mitchell. Este, mira, fue difícil. La entrada de Marina fue bastante difícil. Tú tocaste un tema temprano, le decías que si pasamos hambre y todo eso. Sí pasamos hambre recién llegado a Marina. E incluso hubo gente que Trancó la cosa. nos trancaba la cuestión y nos pagaban lo que le daba la gana cuando estaban cobrando Un mucho dineral, más de lo claro. que era la cuestión. Y entonces incluso llegué a ir a diferentes zonas en Barinas, como Libertad, Sabaneta, y yo decía que yo podía cobrar 40, 30 bolívares, que era plata, vamos a decirlo así por el momento, y me resultaban dando 10, 15, que no iban a pagar más nunca de ahí. Y resulta que una organizadora precisamente de uno de esos eventos
No sé cómo sucedió, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y me dijo, mire, esto no es así. Yo le voy a pagar a usted lo que es porque por usted a mí me están cobrando tanto. Cuando yo supe el precio, a mí me dio de todo, pues. Porque ya Claro. yo venía trabajando en diferentes oportunidades con esa persona La vivencia criolla muchas veces. exacto. Entonces eso a mí y en este caso a Melco nos pegó mucho que para ese momento tenemos uno, no voy a decir, dirías tú, el nombre del artista ni nada, pero tenemos una presentación con un artista en una feria acá y íbamos con el show de nosotros en la cuestión y el mismo día dijimos que no íbamos. Entonces esperamos en ese momento para como que para dar tanganazo. ¿Cómo va a presionar? Entonces no vamos por esto, por esto y por esto y la plata es esto y tal. Entonces a fin de cuentas el show estaba súper vendido y teníamos que tocar sí o sí porque si no, bueno, imagínate lo que podía suceder. Claro. Y nos terminaron pagando lo que realmente era. Pero fue un camino muy difícil. Pero así como caminos difíciles, así como cosas que se hicieron indebidas en el sentido de que por una rumba perdías el control de todo, son cosas que yo digo porque hoy en día no nos quedó nada o te despertabas al día siguiente no te dejaba nada porque te la rumbeaste, te la tripeaste, pero al día siguiente estabas sin nada y ahí quedó. Entonces ahí empezaron a cambiar muchas cosas y empiezas a madurar de alguna manera en que ya lo estás viendo de otro punto de vista. Para la gente te está buscando porque eres bueno, no porque eres borracho, porque estás metido ahí Sí. y eres un desorden después, porque al día siguiente te dejaron en tu casa y ya después no te buscan más. Y eso sucedió. ¿Me entiendes? Entonces ya cuando lo empezamos a ver como un negocio y que esto estaba sucediendo de esta manera y que tú hablabas y que lo que tú decías tenía poder, entonces quiere decir que eras una persona que estaba siendo reconocida. Entonces ya ahí empezaron a salir negocios por precio, por todo este tipo de rollo, quiero que estés en esta fecha y llegamos a momentos y a puntos donde en realidad nosotros no teníamos un fin de semana que estuviésemos libres, o sea, todos los fines de semana había eventos de alguna manera. Y antes de pandemia, que es lo que muchos no creen, que es lo que relativamente nos ha chocado a nosotros a nivel de trabajo y todo este rollo, es que a nivel de pandemia empezaron a surgir gente cobrando cualquier cosa por llevarse algo a su casa y eso como que se le quedó aquí a, a muchos propietarios de locales y todo este rollo por la situación que estamos pasando y ya no te querían pagar por el talento que tú eres, sino que toma esto y con eso tú resuelves, tú sabes, y es lo que tengo. Entonces, a mí eso me chocó mucho en el momento porque nos tocó levantar o de alguna manera otra vez este rollo de una tarifa, de que la gente pague lo que es justo por un talento. Y bueno, y creo que hasta ahora se ha vuelto a lograr, pues, ¿me entiendes? Entonces, vamos a decir así, muchos DJs nuevos o animadores que se han querido meter en la cuestión cobran mucho menos de lo que es y no es han lo que... Han dañado la plaza. Han dañado la plaza. Tuvimos la oportunidad del gancho que mucha gente dice, no creo que eso haya sido así, pero nosotros tuvimos oportunidad de cobrar de 100, 120, 150 una noche tranquilamente en una discoteca. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya hoy en día es muy difícil hacerlo. Ya llego a vacilarme la cuestión, si me toca hago esto y tan, y de una vez, chao, vámonos. ¿Entiendes? Adaptado a para todas esas personas que te están viendo, que te están conociendo, quizás ven a Guillermo Lugo como una persona a seguir. Yo quiero aprender, yo quiero hacerlo como él, yo quiero surgir, yo quiero animarlo de la forma como lo hace. ¿Cuál sería el consejo para que la gente pueda montarse en una tarima y hacer un trabajo decente de animación? Bueno, tú dijiste algo ahorita muy cierto. Lo primero es no pegar un grito para que la gente te escuche porque crees que gritando te va a escuchar más. O sea, tienes que vacilarte la música, el tema, el momento, tienes que vacilarte la ola, como quien dice, como tiene que ser. Y hacer algo que en realidad sienta, que tú veas que en realidad es el momento de decir ciertas palabras o expresarle a la gente algo que los haga sentir llenos de emoción, de que se están divirtiendo, que se la están pasando bien, todo este tipo de cosas. Si lo hacen de esa manera, de que eres tú y no imitando tanto al que viene detrás de ti o al que está por encima de ti, te aseguro que vas a ser un buen animador. Y no manejes solamente una rumba. O sea, como te digo, nos hemos adaptado no solamente a discotecas ni a nada de esto, nos hemos adaptado a cualquier tipo de evento. Donde te busquen, tú vas a calar por tu manera de ser y de cómo hacer las cosas. Hay muchas personas que están interesadas en cursos de oratoria, cursos de locución. Muy raro existe un curso de que sea de animación, eso es muy raro que exista porque creo que los que hemos aprendido a hacer animación de alguna manera lo hemos hecho viendo a otros. Claro.
Pero con respecto a lo que tiene que ver ya con una formación como tal de radio, de este tipo de eventos corporativos, ya hay una manera de hacerlo y de aprenderlo. O sea, yo siempre he estado abierto a que la persona que quiera aprender, que venga, pregunte, haga, o sea, lo que quiera hacer. Ahí, sí, incluso tengo por ahí alguien que está escribiendo que tiene 72 años y él dice, yo te estoy buscando a ti porque yo sé quién eres tú y yo quiero que tú me enseñes a hacer locución. Entonces, imagínate cómo me siento yo de que el señor Claro. sabe de referencia mía para que yo le enseñe a hacer locución. Entonces, ahí es donde tú dices, has hecho bien el trabajo. Entonces, la idea es que lo que tú sabes, plasmarlo con las personas que quieran aprenderlo, porque de alguna manera tú tienes que dejar lo que ya por años te ha dado y que tú aprendiste de alguna manera y que te llevó a donde estás por tu calidad de producto, vamos a decirlo así, y que la gente tiene que, bueno, adaptarlo a su estilo, pero que lo hagan de corazón, ¿entiendes? Que realmente sienten, no lo hagan por hobby, háganlo de corazón y estoy seguro que van a aprender de ahí. Bueno, Guillermo, agradecido con este tiempo que nos has brindado para compartir y conversar de lo que ha sido formar al Rockbuster de hoy en día. Gracias a ti por ser parte de Cultura Rumba y algo más. Como nosotros en muchas oportunidades lo hemos dicho, eres parte también de esta empresa, parte también de este programa que, como nosotros decimos, donde el talento tiene cabida. Pero antes de irnos, quisieras que invitaras a la gente a que siga en sintonía y a que estén pendientes del contenido de Cultura Rumba y algo más, como lo harías montado en un escenario frente a 500 o 1000 personas. Bueno, lo haría de esta manera. Bueno, mi gente, quiero que estén ahí activos a través de Cultura Rumba y algo más, pendiente porque este fin de semana esta rumba que ustedes están viendo aquí se le van a vacilar en todas las redes sociales y no los pueden dejar de seguir porque la siguen dando duro en toda Venezuela. Para todos los que no están pendientes de Cultura Rumba y algo más, estamos en todos lados y en todas partes, las redes sociales, rápidamente, Guillermo. En TikTok, guillermo.rock y Instagram, @guillermo_rock. ¿Y de la estación? Now 95.1. Pendientes porque se vienen cosas buenas, Cultura Rumba y algo más, el programa donde el talento tiene cabida, así como nuestro amigo Guillermo Lugo, porque estamos en todos lados y en todas partes. Yeah. Dámelo, Cultura.